Campbell, subespecialista en glaucoma, pone a su disposición 2 nuevos láser de generación alemana para el tratamiento de diferentes tipos de glaucoma. Siempre a la vanguardia en Honduras con tecnología láser para el tratamiento de distintas afecciones oculares, entre ellas el glaucoma. Usted puede dejar de usar gotas para el tratamiento de esta afección ocular o disminuir la dosis actual. Consúltenos y hágase una evaluación para ver si está en condiciones de recibir tratamiento especializado con moderna tecnología láser para glaucoma. La doctora Carla Campbell les espera en Avenida Morazán, primera planta del edificio Campbell. Cita a los teléfonos 9557-0019, 9549-8170 y 2442-2552. Toda la honra y la gloria es para mi Dios. Doctora Carla Campbell. Desde La Ceiba, Honduras, transmite Radio San Isidro, 105.1 FM. 55 años llevando la palabra de Dios y la cultura a todo el departamento de Atlántida, Colón, Lloro e Islas de la Bahía. Sintonízanos en el dial de tu corazón y sé parte de nuestra gran familia. Radio San Isidro, 105.1 FM. La radio de todos. Radio San Isidro presenta Cristificados. La era del nuevo católico. Presentado por Marlon J. Ortiz. Cristificados a continuación. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Aerolínea Lanza, línea aérea nacional de Honduras. Es la empresa líder en el transporte aerocomercial de pasajeros y carga en todo el mercado hondureño. Ofrece servicios de vuelos charter en toda Honduras y servicio de carga a nuestros destinos. Viaja seguro y rápido a La Ceiba, Roatán, Guanaja, Puerto Lempira y Tegucigalpa. Un servicio personalizado y una atención de primera. Vuelos rápidos y seguros con Lanza. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Oh, man. Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cristificados Radio. Quien les habla y saluda a su amigo, su servidor Marlon J. Ortiz. Estamos completamente en vivo para todos ustedes a través del Facebook Live, completamente en vivo, a través de la plataforma digital más influyente en el mundo, esa que tiene a todo mundo de cabeza. No hay quien no tenga Facebook. Gracias por estar conectados también con Radio San Isidro a esta hora de la noche. Un episodio más de Cristificados, donde un personaje que realmente a todos con los que he tenido la oportunidad de platicar me dicen, y de él vas a hablar, de él vamos a hablar hoy. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a mi querido hermano. ¿Cómo está, hermano? Buenas noches. Pues muy bien, hermano, y aquí contento de acompañarle. Pues vamos a tratar este tema sobre este personaje, ¿no? Un poquito extraño, como decía al principio, hablar de él, ¿no? Realmente pero tiene relevancia en la historia de la salvación, y eso es lo importante. Lo importante es que siempre aprendemos de los personajes bíblicos, y de este particularmente, aunque él no tuvo, como quien dice, una participación muy amplia dentro de la salvación, fue parte de ella. Entonces, aquí en Cristificados vamos a hablar de él. Este programa es presentado por ustedes, a ustedes, por el gentil patrocinio de Aerolínea Lanza, la aerolínea más confiable en Honduras. Quédense en el resumen para que escuchen de quién vamos a hablar. Estás escuchando Cristificado. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después
de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás, suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. Crucificadlo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro y este es su programa Cristificados. Así que escucharon de quién vamos a hablar. Hermano, vamos a hablar de Barrabás, del ser más despreciable en la historia de la humanidad. Sí, pero realmente el hombre no tuvo culpa. No. Y ya lo vamos a dar a conocer por qué razón. Lo primero que tienen que saber ustedes es el nombre de Barrabás, de dónde nace, por qué se llama Barrabás. Y hay un dato muy importante que a mí personalmente me sorprendió. En los manuscritos anteriores al siglo III después de Cristo, que provienen de Siria, Cesarea y el Sinaí, como también en los escritos de Orígenes, el nombre de este ladrón en Mateo 27:7 aparece como Iesous o Barrabás, que traducido al castellano significa Jesús Barrabás. Escuchen bien, Jesús Barrabás. Este sería el verdadero nombre de Barrabás. Significaba también hijo del Padre. Qué raro, hermano, qué raro que un hombre con tanta malicia, qué coincidencia, ¿verdad?, tenga un nombre tan bonito, por así decirlo. Vamos a presentarles en Cristificados por qué nosotros consideramos que Jesús es un revolucionario del bien y Barrabás es un revolucionario líder del mal. En pocas palabras, hermano, resumiendo la vida de este hombre Barrabás. Barrabás era un hombre que se caracterizaba por rebelarse contra el Imperio Romano. De hecho, el hombre estaba preso porque se rebeló en contra del gobierno. O sea, no estaba de acuerdo en la ley del César y se rebeló contra ellos, y él tenía muchos seguidores. De él dependía mucha gente y él los incitaba, prácticamente los engañaba para hacer el mal. Así es. Y lamentablemente en aquel entonces, así como escuchamos en el audio del resumen, muchas personas deciden a él en vez de a Jesús. Exacto. Y hoy en día todavía nos preguntamos por qué seguimos escogiendo a Barrabás. Vamos a irnos a la parte bíblica y nos vamos a ir poquito a poquito en el Evangelio de San Mateo, capítulo 27 en adelante, del 13 en adelante. Dice: Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Oiga bien, esto no fue casualidad que fuera Barrabás. Ahí habían más presos. ¿Por qué el pueblo escoge precisamente a este hombre? ¿Por qué razón? Ya la vamos a ir descubriendo. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilatos les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él sabía por qué habían entregado a este hombre, que era por envidia. ¿Por qué razón le tenían envidia a Jesús? Por el simple hecho de ser el bien. Yo me pregunto hasta la vez, ¿por qué los seguidores de Jesús le dieron la espalda? ¿Por qué nadie gritó Jesús? A no ser las Marías y Juan, que fueron los únicos que entre la multitud estuvieron a favor de Jesús. Pero como dicen, una golondrina no hace verano. Entonces, y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó prácticamente un aviso, le mandó un WhatsApp, podríamos decirlo en este tiempo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Imagínese, hermano, imagínese bien, este hombre está prácticamente en las manos de un líder
de aquel pueblo en aquel entonces, que era Pilatos. Pilatos sabe que no lo puede condenar porque no hay nada que culpe a Jesús. No le han dicho nada malo de él. Y todavía esto, la esposa le manda a decir que no le haga nada, que no se meta con él, que lo deje en paz, porque no ha podido dormir a causa de él. Yo creo que, como hablábamos extra micrófonos, el padre tiene o tenía justamente en ese momento un plan para su hijo. Claro, sí. Y como decíamos, definitivamente todo esto tenía que pasar, porque si no pasa, no se cumplen las escrituras y Dios no miente. Así es. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es importante saber que Dios pone en el corazón de otras personas algo que nos pueden decir a nosotros para que nosotros reaccionemos justo a tiempo. En este caso, la esposa de Pilatos le manda a decir: no te metas con ese hombre porque ese hombre es justo. Definir el término justos, hermano, para usted, ¿quién es un hombre justo? Pues imaginemos que Jesucristo dijo que en la tierra no hay ni un tan solo justo, ¿no? Por eso a él se le llamaba así, justamente, valga la redundancia de palabra en ese sentido. Porque el ser justo viene de la justicia, y la justicia no tiene que ver en absoluto con el mal, con, en este caso, por ejemplo, acusar a la persona sin causa. Sin causa con alguna. Jesucristo. Entonces el justo, en este caso se le menciona a él, y nosotros hoy en día, por supuesto, la palabra dice también, hay un canto nuestro católico que dice: el justo florecerá. El justo florecerá. O sea, porque también el término se puede aplicar, nosotros podemos aplicar la justicia. Así es. Pero en un sentido general Jesús lo mencionaba, no hay ni un tan solo justo. Enfocados ahí, nosotros tenemos esa obligación, hacer el bien, practicar la justicia. Es nuestro fin. Como quien dice, la meta es llegar a ser justos, llegar a ser santos. ¿Por qué le hago esta pregunta, hermano? Porque nosotros relacionamos directamente la palabra justo con justicia. Uh-huh. Y la Biblia la determina como alguien que no peca. Uh-huh. Así, a grosso modo. Alguien que no peca. Y ese fue Jesús. Así es. Jesús se enojó y no pecó. Uh-huh. Jesús vivió en esta tierra como cualquiera de nosotros, Tentado. pero no pecó. Lo Así tentaron, pero no pecó. Entonces, realmente él sí fue justo. Uh-huh. Nosotros, obviamente, estamos llamados a la justicia. Pero me intriga, esa palabra que le dice ella: no tengas nada que ver con ese justo. Posiblemente esas palabras no vengan directamente de ella. Claro, sí. Vienen de Dios. Es un sueño. ¿Me entiendes? Ella tuvo revelaciones donde prácticamente vio lo que le iban a hacer a este hombre y quiso impedirlo, pero no pudo. No, ya era bastante tarde. Y realmente, pues, entre estas dos personas, entre Barrabás y Jesús, pues hay una gran diferencia, ¿no? Como les decíamos al principio, Jesús, era un revolucionario del bien porque tenía muchos seguidores con los cuales hacía el bien, y Barrabás también tenía esos seguidores que hacía el mal y tenía mucha influencia para con todos los demás. Seguimos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. ¿Cómo es posible que hoy en día todavía existan personas con tanta influencia sobre nosotros que nos dicen: haz el mal, no te va a pasar nada? Yo, hermano, cuando me decidí a hablar de Barrabás, yo dije: es que Barrabás realmente representa el mundo oscuro de este planeta, que todavía en este siglo pues sigue siendo muy relevante. Todavía seguimos gritando Barrabás y no gritamos Jesús. Todavía seguimos queriendo crucificar a Jesús y dejando libre a Barrabás al pecado. El gobernador les preguntó de nuevo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilatos les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo Mesías? Sea crucificado, dijeron todos. Pilatos preguntó: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: sea crucificado. Hermano, los que gritaban esto eran supuestamente los religiosos, conocedores de la palabra, que no estaban de acuerdo en que alguien les viniera a enseñar un estilo de vida diferente justo con la palabra. Y principalmente ese celo judío por el Padre. Cuando Jesús se hacía llamar hijo de Dios,
Eso era terrible. Por eso ellos, con aquel repudio, decían crucifícalo. Ellos y no lo podían cambiaron. permitir. Realmente, por esa razón me parece más a mí que como sienten que Jesús llegó en un momento donde él venía a proponer un estilo de vida diferente, ellos no pudieron permitir eso. O sea, no lo aceptaron a sí mismo. Entonces es donde dicen, bueno, liberen a Barrabás. Como que dice, para humillarlo más. Es increíble todo esto. Viendo Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un túmulo, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Oiga bien lo que dice el pueblo. No me cabe en la cabeza. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Le pregunto, si usted hubiera estado en esa multitud, ¿usted grita Jesús o Barrabás? Mira, hermanos, siendo honestos, nosotros, si hacemos elección hoy por el mal, que no estamos Imagínense en en aquel presencia y no entonces. tenemos esa cultura arraigada del judío, con seguridad nosotros también lo hubiéramos crucificado. Muy, muy de acuerdo con usted. De hecho, hoy en día nosotros también representamos un Barrabás. Claro. O sea, nosotros representamos un pecado. Nosotros conocemos el bien, pero nos inclinamos más por el pecado. Claro. Y todavía, pues, podemos autoengañarnos diciendo es que es nuestra naturaleza. Jesús nació en un mundo lleno de pecados. Sí. Y no porque su naturaleza era divina, era que no podía pecar. O sea, el pecado es una elección. Exacto. Usted decide si peca o no peca. Entonces, valga la redundancia, este señor Barrabás representa, hermanos, un estilo de vida al cual no está llamado a usted a hacerlo. Usted está llamado al contrario a decirle no a ese estilo de vida. Jesús nos presentaba un estilo de vida en ese momento, les estaba enseñando a los judíos a vivir y los judíos no estaban de acuerdo con la ley. O sea, los judíos decían ojo por ojo, diente por diente. Jesús les dijo no. Claro, sí. Jesús les dijo, si te pegan en una mejilla, da la otra. ¿Cómo es posible? Ellos empezaron a armar ese montón de algarabía. ¿Cuántos de nosotros con el simple hecho de escuchar el nombre de Barrabás sentimos o nos imaginamos lo peor? Claro, es que este hombre tenía mucha influencia sobre las masas de aquel entonces. El hombre movía y aparte de eso tenía mucho conocimiento sobre la ley del César. Claro. Entonces por ahí es donde él entraba. Yo hago mención y uso mucho la imaginación. Yo me imagino, para Barrabás, hermanos, este hombre era pues un sicario. Este hombre había matado. Este hombre no había hecho pecaditos. Él había matado. Él se había rebelado en contra del César. Había hecho muchas cosas graves que merecían la pena de muerte. Así es. Hermanos, este hombre tenía clavos ya con sus nombres, porque este hombre lo iban a crucificar. Cada clavo tenía su nombre. Este hombre también, el castigo para aquel entonces era la crucifixión. Ya tenía su madero tallado, su cruz tallada de que este hombre iba a morir en esa cruz. Él está en la parte de abajo de ese templo. Yo me imagino en un cuarto encerrado de lo peor, lo más oscuro, diciendo, me llegó la hora ya. ¿Qué hice que no debía haber hecho? ¿O qué no hice que debía haber hecho? Y se puso a cuestionarse. Supongamos que el hombre pensó, no hice esto que debía haber hecho. No le llevé a mis hijos tal cosa, porque la Biblia no habla mucho de él. Pero nosotros usamos nuestra imaginación. Así es. ¿Por qué? Porque fue un hombre común y corriente, influenciado por el mal, pero fue un hombre común y corriente. A tal grado que él, sin saber, en la parte de abajo escucha que gritan Barrabás, Barrabás. Y esto, dice él, Como pueblo, sí. sin querer le tocan la puerta al hombre y lo hacen pasar enfrente. Él no se está dando cuenta de lo que está pasando. Cuando el pueblo pide a Barrabás, ¿qué pasa con Jesús? Jesús se queda en un silencio completo. De hecho, en muchos fragmentos de algunas películas, yo he visto que únicamente lo que cruzan es una pequeña mirada nada más. No sé si se acuerda usted un poco. Sí. No se dirige en palabra. Hermanos, eso representa que Jesús murió por la libertad de un hombre que no la merecía. Pero eso se llama misericordia. Yo solo quería mencionar, hermano, que imaginemos
algo que ahí hay algo bien profundo. Jesús entrega su vida por la libertad de un hombre. Imaginemos que hay un paralelo en la crucifixión de Cristo cuando Él entrega su vida por la humanidad. Pero antes hay un cambio. En ese caso, Él toma el lugar de Barrabás. Él obtiene una libertad. Así es. A costa de que Jesucristo tomó su lugar. ¿Cuántos de nosotros desearíamos eso, no? Sin embargo, después de la muerte de Cristo en la cruz, la liberación es distinta. La liberación es por nuestra alma. En ese caso, aquel hombre obtuvo libertad. Y la Biblia, por supuesto, no menciona más que hizo en adelante. Pero eso es bien sublime tomarlo en cuenta. Como Cristo, sin decir palabra, el silencio es maravilloso realmente. Tomo este lugar, tomo esa copa, como él lo dice en uno de sus textos. Es increíble saber que Jesús llevó los clavos que estaban para Barrabás. Jesús fue crucificado en el madero que iba a ser de Barrabás. Es que lo Usted y yo, mi hermano, y el que nos ve y el que nos escucha, somos Barrabás. Representamos ese mundo oscuro, ese pecado, que estamos llamados a cambiarlo, a mejorarlo, a optar por el estilo de vida que nos propone Jesús, porque Barrabás es una ideología, es un estilo de vida en contra de muchas cosas que Jesús viene a proponernos a mejorar. Hermano, Jesús lleva los clavos que iban a ser clavados para nosotros, por nuestros pecados. Jesús prefirió la libertad de un hombre injusto para que todos pudiéramos creer en él. Es más, dentro de la investigación que hice para poder hablar de este personaje, les comento a ustedes, por si no lo sabían, que se supone que el primer discurso que dio Pedro luego de que Jesús se fue al cielo a los primeros cristianos fue hablando de Barrabás. Increíble. ¿Y saben por qué? Por esa parte, ambos representan los dos lados de la moneda, el bien y el mal. Hoy, en el 2019, seguimos gritando Barrabás. Claro. Seguimos escogiendo el pecado, la venganza, el odio, el rencor, la soberbia. Eso representaba a Barrabás. Claro. Y yo todavía me lo explico. Dios, ¿por qué todavía seguimos creyéndole más a un Barrabás lleno de influencia negativa que a un Jesús lleno de influencia positiva? Todavía me sigo haciendo esa pregunta. El pueblo, Dios da la opción al pueblo. Escojan ustedes a quién quieren que libere. ¿Quién pidió a Barrabás? El pueblo, los maestros de la ley, Caifás y sus aliados. Imagínense. Todavía yo me sigo preguntando, si yo hubiese estado en ese lugar, ¿qué hubiera hecho? Yo no soy Juan, yo no soy María. Exactamente. Sus 12 discípulos lo dejaron solo. Creo que ahí está la enseñanza para entender qué hubiéramos hecho entonces. Y nosotros podemos decir, no lo haríamos hoy. Es cambiar la elección, porque hoy nuestra elección es siempre hacia ahí. Por lo que sea, por la concupiscencia del alma, por lo que tengamos, pero nosotros elegimos casi siempre a Barrabás y crucificamos a Cristo. Seguimos crucificándolo, hermano, seguimos clavándole esos clavos. Cuando al pueblo se le da la opción de escoger entre Jesús y Barrabás, se le da la opción de escoger entre dos ideologías, dos formas de pensar, dos formas de vivir. Todavía, lo sigo recalcando, seguimos viviendo en la ideología de este hombre llamado Barrabás. Y es lamentable. Yo de toda gloria me despojo porque yo no soy perfecto. Usted tampoco, hermano, y me imagino que mi hermano Gerardo tampoco, y todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Pero el hecho lo que les queremos decir, hermanos, es que aún sabiendo Jesús que Barrabás es pecador, que es lo más vil que había justamente en ese momento, él decide. Claro. Y le dice, puso en el corazón de Dios, tiene control de todo. Dejó que el pueblo decidiera por Barrabás, para demostrarles aún así que ama también a Barrabás. Claro. Y Barrabás era un pecador. Entregó su vida a cambio de la libertad de Barrabás. Algo ahí que nos debe también a nosotros tocar bien profundo es que la justicia se refleja, por ejemplo, en la decisión de Jesucristo. Y usted lo decía ahorita, hermano. Jesucristo no hace distinción de personas para la salvación. En este caso, Él da su vida por la humanidad completa. Por este Barrabás, por estos Barrabases que somos nosotros ahora, por todo aquel pueblo.
él no, ¿cómo se diría aquí? No puso un prejuicio antes de decir cómo me pueden cambiar por este delincuente. Él sencillamente hizo silencio, y nosotros debemos tomarlo en cuenta eso para nosotros no tener barreras, y porque a veces nosotros nos ponemos esas barreras de decir quién soy. Yo no tengo. ¿Qué decimos a veces nosotros? Estamos demasiado sucios como para buscarle. Me siento impuro. Jesucristo no diría ni una sola palabra si nosotros decidimos elegir por él. Si no dijo nada ante aquel por quien a él lo cambiaron los propios maestros de la ley. Es increíble. Por eso es que realmente hablar de este personaje llamado Barrabás nos causa... realmente, hermanos, a mí no me causa repudio. Al contrario, me da una gran enseñanza este hombre, porque él me representó a mí. Y aún yo, Marlon J. Ortiz, sigo gritando Barrabás. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, estoy llamado a la perfección. Estamos llamados a mejorar, a seguir creyendo en Dios, pero nuestra vida siempre está movida entre estas dos formas de pensar y actuar, Jesús y Barrabás, el bien y el mal. Y lamentablemente Jesús siempre nos va a dejar la libre opción. Decide tú, Marlon. Decide tú que me estás viendo por Facebook. Decidan ustedes a quién quieren. ¿A quién quieren? ¿Al pecado? ¿A la muerte? ¿A la venganza? ¿A la condenación? ¿O al amor? ¿La misericordia? ¿La paz? ¿La sinceridad? ¿La lealtad? ¿La vida eterna que nos ofrece Jesús? Nuestra vida se gira, hermano, en torno a estas dos ideologías, estas dos formas de pensar. Jesús o Barrabás. Yo me pregunto, ¿cómo vivo yo? ¿Cómo vive la gente? ¿Como Barrabás o como Jesús? ¿Cuál es mi cosmovisión en todo esto? ¿A quién realmente me inclino yo? Todavía seguimos en este siglo XXI pensando eso. ¿Cómo logro mis objetivos de vida? ¿Cómo me relaciono con otras personas? ¿A quién yo le soy influencia? Exacto. ¿Cuántos seguidores tengo yo? ¿Cuántas personas ven bien lo que yo hago y cuántas no? La gente, lamentablemente, la gente de Barrabás no lo dejó solo. Así es. Al contrario. No sé si seguían pensando en el problema de ese judío. Pero bueno, vamos a seguir en el próximo episodio, en la otra parte. Quiero saludar a todos los que nos están viendo en Facebook. A su esposa Raquel Acosta, a Santos Leiva, a Alan Bindel, saludos hermano, a mi hermano Chito también, y a Freddy Hernández. Ya en la próxima vamos a leer lo que son los textos que nos tienen ahí. Quédense con Cristificados, estamos hablando de Barrabás. Así que un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Ya regresamos. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de... ¿Quieres explorar los cielos de Honduras? Vuela con Lanza. Porque los buenos viajes nunca se olvidan. Visita nuestro sitio web www.lanzahn.com. Compra por WhatsApp al 9452-2982 o al 9441-1522. Gracias por preferirnos. En toda la jornada de la radio nos ocupamos en darte buenos mensajes, en formación, información y cuando de buenos mensajes se trata, tu estación favorita, 105.1 FM. Este es un buen momento para compartir con la familia unidos los más exquisitos platillos típicos y a la carta. En Cafetería Cobel, su ambiente favorito por excelencia al desayuno, almuerzo o cena. Siéntase como en su casa. O si prefiere ricos bocadillos o refrescos, Cafetería Cobel, entre Avenida La República y 14 de Julio, séptima calle. Cafetería Cobel, donde se come rico y calientito. Hay sabores que te transportan a momentos inolvidables de tu vida, como las deliciosas semitas, bolulos suaves y frescos, las crujientes rositas de Panadería Cookies. Desde hace mucho tiempo, trabajando incansablemente para ofrecerte la mejor calidad en su amplia variedad de productos, porque somos profesionales en el pan de ayer, hoy y siempre, revolucionando los gustos en cada rincón. Panadería Cookies, el sabor de tradición.
Un saludo de paz y bien para todos. Hoy, como Iglesia Católica, Dios de la Ceiba, Hogar de Ancianos de Divina Providencia, estamos apelando a la generosidad de sus corazones para ayudarnos en un proyecto de construcción del convento de las Hermanas Franciscanas de la Asunción. Para construir este convento necesitamos materia prima. Necesitamos bloques, cemento y hierro. Cada bloque vale 15 lempiras, cada bolsa de cemento vale 200 lempiras. Y si ustedes quieren donar un bloque de bloques, hay que hacer su donación en efectivo aquí al Radio San Isidro, o si no al asilo de ancianos, al obispado, y también para que puedan donar a través del banco. En nuestra cuenta de Banco de Occidente, número 21-901-034803-8. Muchas gracias, bendiciones para todos. Soy Sor Candelaria Pastor Hernández, encargada del Hogar de Ancianos Franciscana de la Asunción. Las hermanas franciscanas y el Hogar de Ancianos, les agradecemos, hermanos, por esa colaboración que van a tener con cada uno de nosotros para construir esta casa. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Desde la diócesis de La Ceiba, Radio San Isidro, la radio de todos. Es la hora 8:03. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Siervas. Despierto a tu presencia, ven Señor que abrió la puerta. Y puedes escuchar lo mejor de nuestra música. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. En Radio San Isidro 105.1 FM. Yo quiero la radio de todos. Yo de esa gente más que buena. En este 272 aniversario del hallazgo de Nuestra Señora Virgen de Suyapa, Radio San Isidro le presenta reseñas históricas de nuestra patrona, Virgen de Suyapa. Virgen de Suyapa, oh reina de Honduras. El 28 de noviembre de 1777, el Cabildo Eclesiástico de Comayagua dio licencia a don José de Celaya para labrar y edificar en su hacienda. Cita en el Valle de Suyapa una capilla para celebrar en ella la Santa Misa. La bendición de esta ermita y la primera misa se efectuaron en 1780, año en que fue edificada. En 1925, Papa Pío XI declaró a Nuestra Señora de Suyapa patrona de la República de Honduras y se escogió el 3 de febrero como el día de su fiesta. Vive este 3 de febrero la gran fiesta de Nuestra Señora Virgen de Suyapa con Radio San Isidro. Gana miles de lempiras en la promo con La Ceibeña. Mi bolsillo se llena. Por cada 200 lempiras en aportaciones, compras con tu tarjeta de débito, participas en los sorteos de 100 premios de hasta 100,000 lempiras en efectivo y un viaje en crucero. Con La Ceibeña, mi bolsillo se llena. Participa ya. Son varios sorteos. Cooperativa Ceibeña. Agilidad y solidez para todos. Desde La Ceiba, Honduras, transmite Radio San Isidro 105.1 FM. 55 años llevando la palabra de Dios y la cultura a todo el departamento de Atlántida, Colón, Lloro e Islas de la Bahía. Sintonízanos en el dial de tu corazón y sé parte de nuestra gran familia. Radio San Isidro 105.1 FM. La radio de todos. Seguimos cristificados en Radio San Isidro. Gracias por estar conectados con Cristificados Radio a esta hora de la noche. Les habla Marlon J. Ortiz. Estamos completamente en vivo para todos a través del Facebook Live. Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo. Un fuerte abrazo y saludo para Jonathan Paz, para Raquel Acosta, Santos Leiva, el abogado José Giovanni Espinosa, también para Alan Bindel, José Alejandro Hernández, para Doris Madrid, para Norma Palma, mi comadre,
Para mi esposa, para doña Erlinda Troches, un fuerte abrazo, mamá. Me deja cena, por favor, porque llevo con hambre. Para Lorvin, para Rory, para todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias a todos. Quiero leerles lo que me escriben por acá. Dice Alan: interesante punto de vista. Dios les siga bendiciendo. Mi hermana Doris Madrid dice: bendiciones, hermano, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Jesús con su muerte nos dio la oportunidad de cambiar nuestra vida y seguirle a Él. Saludos, mi hermano Marlon. Soy Doris. Ella se identificó, ya sé cuál es. Hermana, un fuerte abrazo. Me alegra ver que usted está viendo el programa. Y también saludarlos a todos, ¿verdad? Y seguirles hablando sobre este personaje tan interesante que vamos a darle otro punto de vista a esto. Bueno, el mundo está dividido entre estas dos formas de pensar, entre estas dos ideologías, aún en este siglo, ¿verdad? Pero para saber la razón por la cual entender qué representa Jesús, debemos de escucharlo de la boca del profeta Isaías. En el capítulo 53 del versículo 7 dice: fue maltratado, pero no sometido, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca. Hermano, ¿desde qué siglo se viene hablando de que este hombre va a venir a dar la vida por nosotros? ¿Habrá sido un accidente o una casualidad o una diosidad que Barrabás haya sido escogido en vez de él? Es que recordemos que todo lo que es el Antiguo Testamento es la profecía enfocada a ese punto de Jesucristo. Toda la profecía del nacimiento. Y el profeta Isaías, principalmente, quien fue quien profetizó muchos de estos temas. Así como cuando se decía, por ejemplo, que Jesús no le quebraron ni un hueso para que pudiera cumplirse la profecía. Y este episodio también lo vemos tan claro, profetizado por el profeta Isaías. Él no dijo ni una sola palabra. Se sometió humildemente. Me gusta cómo lo compara y dice que es un simple cordero llevado al matadero, callado sin abrir la boca. Hermano, ¿usted ha tenido la oportunidad de estar al lado de una oveja, de un cordero? Nunca, pero sí me lo han contado. Esos animales, hermano, parten el alma. La verdad que aparte de eso, a ellos no les importa lo que está pasando a su alrededor. No les afecta lo que está pasando a su alrededor. Jesús lo describe como un cordero manso, humilde. Los corderos son animales que no se ven afectados por lo que sucede a su alrededor. No son animales violentos. El caso de Barrabás sí. Él era prácticamente un animal violento. Alguien que tenía un resentimiento, un recelo contra lo que se estaba llevando en aquel entonces. Y es que, naturalmente, hermano, en este mundo nosotros solamente tenemos dos formas de ver las cosas. Si nos basamos en la política, solo hay dos. O sos sumamente de izquierda o sos sumamente de derecha. Exacto. No tienes otra opción. Entonces viene Jesús y trata de ofrecer otra opción en medio de esas. Y les dice, si sos de izquierda puedes aprender a hacer esto. Y si soy de izquierda puedes mejorar lo que estás haciendo. Y no les gustó que llegara un manso cordero a enseñarles cómo deberían de vivir. Isaías, el profeta, en el capítulo 9 del versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concebido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable por sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías viene profetizando todo esto y casi nadie se da cuenta de lo que está pasando. Ya cuando es el culmen de todo esto se dan cuenta de lo que el profeta Isaías decía no era una profecía común y corriente. Les nacerá un niño, el cual es el Hijo de Dios, y ya le llamarán príncipe de paz. ¿Quién es un príncipe hoy? ¿Cómo describimos un príncipe? Mire cómo describen este príncipe: manso, cordero, llevado al matadero. Hoy en día no, un príncipe es el que gobierna un estado, un país, y se prácticamente endiosa. Para aquel entonces nada que ver, hermanos. Y esa era la confusión de esta gente. Todos ellos esperaban que el Mesías fuera un todopoderoso, y sin embargo lo fue, lo es. Lo que pasa es que él dijo: mi reino no es de ese mundo.
Cuando allá San Pedro, por ejemplo, quería pelear y les decía, tú tienes poder porque no llamas a un ejército de ángeles. Y él les dijo, mi reino no es de este mundo. La lucha no fue aquí. Aquí él entregó su vida por nosotros, para que nosotros podamos elegir distinto como aquellas personas. Me llamaba la atención lo que usted decía ahorita, a pesar de todas esas profecías y siendo maestros de la ley, no pudieron darse cuenta lo que en ellos se estaba cumpliendo la profecía. Por supuesto, eso tenía que pasar. Y ese es otro punto importante que nosotros también tenemos que entender. El plan de salvación de Dios está definido en la Escritura. Pero ellos no pudieron reaccionar. Algunos sentían, como por ejemplo la mujer que mencionaba al inicio, que tenía las visiones. Y decía, no te metas con él. ¿Sabes? Yo todavía me sigo preguntando, ¿nos cuesta tanto identificar a Jesús? Claro. Yo digo, bueno, hermanos, tenemos opciones enfrente nuestra. Barrabás era conocido por un ser, o sea, era famoso. Los evangelistas lo describen como un bandido, como un bandolero. Era violento, era rebelde, levantó una revolución en contra del pueblo romano, mató a un centurión romano. Usted sabe que era tocar un soldado romano en aquel entonces. Era la muerte. Este hombre merecía la pena de muerte. Y ya les explicamos en el segmento anterior cómo era la muerte en aquel entonces, que era de crucifixión. Y los clavos que Jesús lleva en sus manos llevaban el nombre de Barrabás. O sea que por su culpa, usted que me ve, usted que me escucha, y la mía y la de mi hermano y de todos los que estamos acá, es que lamentablemente Jesús tuvo que decidir, él y no Barrabás. En estos tiempos todavía seguimos escogiendo a Barrabás y no a Jesús. Libren a Barrabás. Liberar a Barrabás es liberar el pecado. Es decirle sí a la destrucción. Claro. Es decirle sí al orgullo. Es decirle sí al rencor y a la revolución que podemos llegar a sentir o a realizar por esta persona. Yo me pregunto todavía, ¿seremos nosotros influencia positiva o negativa para otras personas? Mire que eso es crítico para nosotros en este caminar, y eso nosotros lo compartíamos el lunes. Ser luz, y a veces nosotros somos más oscuridad que luz, y resulta que nosotros vemos esta escritura, por ejemplo, lo grave que es cuando nosotros somos influencia para el mal, como pasaba con Barrabás. Cuando nosotros somos influencias para el mal, estamos haciendo que otras personas, al igual que nosotros, tomen elección hacia Barrabás y no hacia Jesucristo. Elijamos y hacemos elegir a otras personas, crucificar a Jesucristo y hacerle cambiar el puesto por el mal. Yo analizaba, cuando usted me comentaba el tema, cuántas veces nosotros elegimos a Barrabás y no a Jesucristo. Correcto. Cuando nosotros decidimos pasar de largo por un niño, cuando nosotros decidimos quedarnos en casa sentaditos y haciéndonos oídos sordos a lo que pasa a nuestro exterior, cuando nosotros dejamos de lado la humildad y somos soberbios, estamos quitando a Jesucristo, dándole puesto a Barrabás. Entre tantas cosas, el ser cristiano es un camino difícil, y lo importante es, difícil es también saberlo, porque dice la escritura que más vale no haber conocido. Difícil es saberlo porque estamos conscientes de lo que hacemos. Correcto. Sin embargo, por supuesto, somos seres humanos y es difícil en tantas situaciones que uno pueda cumplirlo, y por eso dice la escritura, angosto es el camino que te lleva a la salvación, ancho es el camino que te lleva a la perdición. Y la anchura de ese camino lo vemos reflejado en todas esas actitudes que se nos hace difícil decir, crucifícalo. Es más fácil gritar crucifícalo que gritar suéltalo, yo doy la vida por él, y hacer cualquier otra mención. Lo triste ahí, podemos decirlo así, es que como Dios es un Dios de amor y nos deja libres, Jesucristo no nos obliga a elegirlo. Exactamente. Sí nos dice ama a tu prójimo, y en ese caso nosotros elegimos a Cristo. Él no nos obliga, nos deja libres, y allá nosotros si lo elegimos o lo crucificamos. O lo seguimos crucificando. Quiero saludar al doctor Reyes, dice, los felicito, buen programa, sigan adelante. Dice que es muy interesante de lo que estamos hablando. La verdad que sí, yo creo que este personaje Barrabás nos hace cuestionarnos. ¿Qué preferimos? ¿La misericordia? ¿La paz? ¿O simplemente vamos a seguir decidiéndonos por el rencor, por el odio,
por todo aquello que nos separa de Dios. ¿Qué prefieres, el resentimiento o el perdón? Es una muy buena pregunta. ¿Vas a seguir prefiriendo a Barrabás y no a Jesús? ¿Qué prefieres? ¿La discordia y la venganza? A simplemente el amor y la misericordia que viene de Dios. Dos estilos de vida, hermano. Claro. Barrabás y Jesús, nosotros tenemos la decisión. Igual que como aquel pueblo, nosotros seguimos escogiendo. ¿Quiénes escogen a Barrabás? Los religiosos, los que supuestamente estaban apegados a la ley. De hecho, ellos influyeron a la sociedad a que la gente fuera quien pidiera a Barrabás. Era costumbre para aquel entonces liberar a un preso. Pero ¿por qué precisamente en ese tiempo que van a liberar un preso, van a crucificar a un hombre justo que no ha hecho nada malo? Exacto. Ya todo lo tenía bajo control el profeta Isaías. El espejo que nos hace a nosotros, ¿no? La elección del ser humano, cuando se trata de hacer el bien, aunque sea un justo, lo desechamos. Uh-huh. Y otra cosa también que ahí nos puede el orgullo cuando, por ejemplo, Jesucristo, él su mensaje siempre fue fuerte, hacer el bien, amar al prójimo. Y nosotros, el problema ahí es que era una persona humilde, de cuna pobre, podríamos decir así, en el tiempo Exacto. nuestro. Y nosotros a veces nos cuesta aceptar el mensaje de las personas humildes. ¿Y quién es este para que me diga a mí que esto es bueno o es malo? Y aquel, si ni siquiera has estudiado, nosotros nos vamos por ese rumbo siempre. Porque pasó con los judíos, el celo de ellos por la religiosidad. Según ellos eran los más conocedores. Exactamente. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, cuando él decía, yo soy el rey, tú lo has dicho, cuando le decían, tú eres el rey de los judíos, tú lo has dicho. Y a ellos eso les calaba hondo, entonces, y no lo aceptaron, y lo crucificaron, y lo entregaron por ese celo. Y aún en estos tiempos no somos capaces de entender lo que Dios nos está tratando de decir. Uh-huh. Cuando viene un hermano quizá y nos dice, hermano, yo pienso que esto debe ser así. Nuestra soberbia, nuestro Barrabás interior no nos permite ver a Jesús. No nos permite entender que es posible que esa palabra venga de Dios. Y que tenga razón. Es correcto. Barrabás somos nosotros, personas sin entendimiento, sin bondad, sin piedad, perversos, a veces depravados. Claro. Lamentablemente seguimos optando por el pecado. Yo en el video que hice para las redes sociales, yo les preguntaba que, o sea, seguimos optando por el pecado. ¿Por qué razón? Porque es más fácil, porque es más placentero. El pecado lo tenemos a la vuelta de la esquina, prácticamente se nos da en las manos. Y Jesús siempre nos deja la libertad, la opción. Marlon, ¿vas a seguir pidiendo a Barrabás y no me vas a pedir a mí? Lo mismo para ustedes que nos ven y nos escuchan. ¿A quién quieren en realidad? ¿Todavía van a seguir queriendo a Barrabás? Yo creo que es tiempo ya de cambiar esa ideología. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Esto aparece en Romanos 3:11. Nuestro Señor Jesucristo dijo que bueno es solo Dios. Él es bueno y nosotros somos malos. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Imagínense. Y nosotros consideramos a Jesús bueno. Es un misterio tan increíble que nos hace reflexionar. Jesús dar la vida por un malviviente. Nosotros no estamos lejos de la realidad de este hombre Barrabás. Claro. Algo que nosotros sí tenemos que entender es que Jesús es capaz de dar su vida por nosotros, siendo un Barrabás completo. Y en nosotros está la elección, por eso es que la salvación es libre y es una elección. Usted mencionaba al inicio, el pecado, si bien es cierto, somos seres humanos y estamos inclinados a él, pero es una elección, es una decisión. Y entonces, en este caso, tenemos que tomar el mensaje claro, hacer lo contrario que hicieron los judíos. Así es. Elegir a Cristo en todo lo que se pueda. También tenemos que entender el mensaje que Jesús es misericordioso. Si ciertamente muchas veces lo vamos a crucificar, reconozcámoslo. Es importante reconocer que estamos actuando como aquellos judíos que eligieron a Barrabás. En tantas situaciones nosotros somos judíos, religiosos, conocedores.
pero buenos para juzgar y pocos para actuar. Entonces tenemos que... Lamentablemente. Tenemos que dejar quizá esa religiosidad que a veces nos atrapa. Yo he escuchado mucha gente decir, yo no necesito ir a la iglesia o estar en una iglesia porque veo que los que están en la iglesia son aquellos que más juzgan, que más critican. No comparto mucho ese punto de vista, pero en gran parte tienen razón. Sí, porque ahí lo importante, Dios siempre ha sido crítico en esto. Para mí quien va a dirigir, quien va a dar un mensaje, tiene que hablarlo. Porque si hay cosas que no puede existir dentro de la iglesia, principalmente es el bienquedismo que se llama, que por no quedar bien con tales personas no lo voy a decir. Exacto. Que porque en la iglesia está tal persona no puedo dar este mensaje, que porque está tal persona no quiero enemistarme con él. El mensaje tiene que darse y por supuesto que sí, lo que no podemos hacer nosotros es decirle a usted, imagínense que yo venga y le diga, hermano, ¿y usted qué hace ahí en la radio? ¿Quién es usted para estar ahí? Usted no tiene testimonio para estar en la radio. Por ejemplo, sí, eso no debe existir en realidad. Nosotros tenemos que ser como Jesucristo que cayó ante un pecador. Así es. Nosotros dar el mensaje basado en la palabra es importante, pero juzgar solo le pertenece a Dios. Hermano, la gente decía, suelten a Barrabás, no queremos paz. Hoy en día seguimos dando ese grito. No queremos a Jesús, queremos la guerra. No queremos el amor, queremos el odio. Lamentablemente con nuestras acciones seguimos clavando a Jesús con los clavos de Barrabás. Barrabás es el ejemplo del retrato de un pecador, o sea, de Marlon. Este hombre es el retrato de Marlon, o sea, este hombre representó a Marlon en ese momento y representó a muchas personas que están viendo y escuchando el programa. Barrabás representa la triste y cruda realidad que vivimos hoy en día. Lamentablemente, seguimos escogiendo el pecado y no el amor ni la misericordia de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que iban a escoger a Barrabás? Jesús sabía, hermano. Claro, por eso se cayó. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Correcto. Pero ahí también hay un mensaje claro. Jesús nunca retiró a Judas de su iglesia. Él se retiró. Él dejó que él cumpliera su misión. Yo por eso hablaba hace un tiempo con un hermano respecto a las cosas que uno ve. Primero, porque nosotros no podemos ser jueces. Y segundo, nosotros tenemos que dejar que cada quien cumpla su misión. Que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Y luchar por nosotros no ser cizaña, no ser Barrabás. A Barrabás no lo dejó libre el pueblo. A Barrabás quien lo deja libre es el Padre Celestial, con su infinita misericordia. Hermano, el hecho de que seamos pecadores no nos debe de apartar de Dios. Al contrario, porque si no hubiese sido así, Jesús dice, bueno, crucifíquenlo conmigo, total. Pero no, el Padre permitió que todo esto pasara para que Barrabás nos representara a nosotros ahí en ese momento. A Barrabás no lo dejó libre la gente, la multitud, no. A Barrabás lo deja libre Dios con su infinita misericordia, porque este hombre ya iba a morir. Este hombre estaba destinado a morir. Claro. O sea, ya estaba en la agenda que se iba a morir a tal hora y que a pocas cuadras, a muchos kilómetros de ahí, allá donde crucificaron a Jesús, donde hoy se conoce como el Gólgota, ahí mismo iba a ser este hombre también crucificado. Sabemos que probablemente Barrabás nunca agradeció el regalo de la libertad que Dios le dio. Aún así, Dios lo amó. Exacto. Porque dio su vida por él. ¿Se ha escuchado el pasaje cuando Jesucristo dice, ustedes no me quitan la vida, yo la doy? En ese caso a Jesús realmente no le, ¿cómo se decía aquí? No le quitaron la libertad. Él dio su libertad a cambio de liberar a un ser humano. Ahí hay una enseñanza muy profunda y lo hemos repetido. Pongámonos a veces en lugar de Barrabás y si Dios nos libra, si Dios se pone en nuestro lugar, así es. Ojalá lo reconozcamos. No sabemos en realidad si Barrabás pudo haber cambiado de vida. No lo sabemos. Pero nosotros sí sabemos lo que podemos hacer. Así es. Cuando reflexioné sobre esta historia, hermano, me di cuenta de que yo soy un Barrabás, de que usted es un Barrabás, de que mi hermano es un Barrabás y que todos somos un Barrabás. Que lamentablemente todos representamos ese lado oscuro
del mundo, esa parte de que Dios permitió que este hombre nos representara, porque así como nos representó él, también nos representó Barrabás. Y todo esto fue permitido por Dios porque era necesario que el pueblo escogiera. Hoy en día Dios todavía te sigue dando la opción de escoger. Dios tuvo misericordia de Barrabás, no importa cuál sea el pecado que tú estés haciendo en este momento. Dios tiene misericordia de ti, porque si la tuvo de Barrabás, no la va a tener de ti o de mí. Así que yo espero que esta historia nos haya hecho reflexionar mucho, que este personaje nos haya identificado muchas características nuestras. No sigamos creyendo esa ideología de esa religiosidad, esa teología que muchas veces en vez de acercarnos a Dios nos aparta de Dios, porque tenemos que ser más humanos, de ver las cosas con más humanidad, con más sinceridad. No podemos seguir viviendo en el pecado cuando Dios nos ofrece un estilo de vida muy, muy diferente. Aún siendo pecador, Cristo murió por todos nosotros. Dios envió a su único hijo para liberar a Barrabás. Exacto. Increíble. Barrabás representando a la humanidad del pecado. Imagínense, Dios envió a su único hijo para liberar a Barrabás. ¿Barrabás quién es? Un hombre que usted y yo, que me escucha, muchas veces hemos hecho su mismo actuar. Exacto. Para Dios pecado es pecado. Lo que pasa es que la conciencia nos hace medir el nivel de pecado en el que estamos. Entonces yo espero que este programa, hermanos, les haya gustado. Hayamos llegado a un punto claro donde Barrabás pues representó gran parte de la humanidad. Y este hombre no tuvo la culpa de que el pueblo lo escogiera. El pueblo lo escogió. Usted y yo escogemos. El pecado no, o sea, es una opción. Si usted quiere, peca. Si no, no. El pecado siempre va a estar. Algo importante que se puede mencionar ahí es que el demonio no tiene culpa que nosotros lo elijamos. No, para nada. No lo podemos culpar a él. Seguro. Entonces es importante saber cómo en este siglo todavía nosotros seguimos escogiendo a Barrabás. Es necesario que nos demos cuenta, hermano, y tomemos una verdadera decisión ya. ¿Escogemos la paz o la guerra? ¿Escogemos el amor o el odio? ¿Escogemos a Barrabás o a Jesús? ¿Seguimos gritando? Yo creo que no es tan necesario. Entonces, hermanos, les agradezco de todo corazón que hayan estado con Cristificados Radio justamente en este nuevo episodio de Barrabás. Yo creo que es importante entender, tú y yo somos un Barrabás y es necesario que cambiemos de ideología. No podemos seguir viviendo en la misma calaña de este hombre. Creo que él nos enseñó mucho y ya es necesario que, pues, pongamos los pies sobre la tierra y empecemos a ser más humanos, menos religiosidad y más amor. Hermano, gracias por estar aquí. Un placer, hermano, y igual tenemos la oportunidad de elegir, tenemos la oportunidad de no ser aquellos judíos que eligieron a Barrabás en lugar de Jesucristo. Podemos darle la opción a él en cada accionar nuestro. Estamos en una sociedad convulsionada y tenemos que aprender a hacer luz. Tenemos que aprender a gritar dentro de esta sociedad convulsionada a Jesucristo antes que a Barrabás. Así es. Llevar el mensaje de que Jesucristo nos libera, sin importar qué tan grave es nuestro pecado. Elijámoslo a él y no elijamos a Barrabás. Así es. Bueno, hermanos, gracias por haber estado en Cristificados Radio. Me despido de ustedes diciéndoles, por favor, si quieren viajar a Roatán, a Guanaja, a Puerto Lempira, a Tegucigalpa y próximamente a San Pedro, váyanse en la mejor aerolínea de Honduras, Aerolínea Lanza. También visítenos en www.lanzahn.com. Saludos cordiales a todos. Recuerden, si tú eres un Barrabás, ya es tiempo de que aproveches la libertad que Dios te dio y empieces a tener influencia en lo positivo. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Cristificados Radio. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Aerolínea Lanza, línea aérea nacional de Honduras, es la empresa líder en el transporte aerocomercial de pasajeros y carga en todo el mercado hondureño. Ofrece servicios de vuelos charter en toda Honduras y servicio de carga a nuestros destinos. Viaja seguro y rápido a La Ceiba, Roatán, Guanaja, Puerto Lempira y Tegucigalpa. Un servicio personalizado y una atención de primera. Vuelos rápidos y seguros con Lanza.
Este programa fue auspiciado por Aerolínea Lanza, donde los buenos viajes nunca se olvidan. Radio San Isidro presentó Cristificados, la era del nuevo católico. Sintonízanos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.